los ojos, la cara, las orejas, como quieren los padres, sino que nacen como la naturaleza lo ha creado, lo ha formado, con la participación de ambos seres, desde luego, pero ha sido producto del hombre y la mujer, pero confeccionado por la naturaleza que lo ha llevado a cabo. Nosotros somos los medios por los cuales se ejecuta. El hombre es una totalidad, la multiplicidad es la unidad. El hombre tiene una vocación de elevación y sin embargo la ignora. Surge entonces la parapsicología y nos da la alerta con su fenomenología paranormal. Como dice el crítico de la parapsicología, el famoso francés Robert Amadou, para ser parapsicólogo hay que tener en cuenta el fenómeno, la esencia del mismo con respecto al hombre. Y que ve lo mismo. Dice que la finalidad de la parapsicología no es solamente lo misterioso, lo mágico y lo divino y lo diabólico de los fenómenos. Es también el conocimiento mayor y más profundo del hombre total. Nuestra inconsciencia es un ilustre desconocido. Por eso el hombre también es un ilustre desconocido, como decía el premio Nobel de 1912, Alexis Carrère. El doctor Alexis Carrère el hombre es el ilustre desconocido. Y ahora cambiamos el ángulo del enfoque y por unos minutos nos vamos a ocupar de la higiene mental, de la psicohigiene. Los aparatos modernos de el último grito de la moda, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, todos esos hospitales sanatorios están equipados de lo mejor que hay en la técnica de aparatos. Y esos aparatos, en lugar de darle al hombre un coraje, una esperanza, le dan un susto bárbaro. El pobre enfermo está arrinconado allí en una piecita, es un ser humano y sin embargo los protagonistas serán los famosos aparatos. Y entran médicos y nerds, todos vestidos de blanco, es un desfile, a la derecha, a la izquierda, van y vienen, todo un movimiento, y él sigue arrinconado allí, nadie lo mira. Todo el mundo está atento a las ondas, todo el mundo está atento si el monitor, lo que luego vendrá a ser un reflejo de este ser humano, porque empezarán a ponerle los aparatos arriba de su cuerpo para que tengan relación con el monitor. Y todos están alrededor curiosos. ¡Qué maravilla! ¡Cómo ha adelantado la humanidad! Y este pobre está allí, pendiente de lo que hagan. Pero no le dan una palabra de consuelo. Y así como han entrado, lamentablemente él está esperando un consejo, un estímulo, una palmadita en el hombro del médico. Y así como han entrado con los aparatos una vez terminada la función, se retiran con todos ellos y la corte de los nerds, los médicos, los practicantes, y el pobre enfermo sigue con los ojos abiertos. ¿Qué ha pasado acá? Y todavía con la angustia de si ha habido tanta teatralidad, tanto espectáculo, ¿qué tendré yo? ¿Qué me pasará? ¿Qué estará pasando dentro de mi cuerpo? Y muchas veces el curandero le dice: mi amigo, tranquilícese, yo sé lo que le pasa a usted. No estoy de acuerdo con el curanderismo. Estoy de acuerdo con aquellos hombres que no importa de qué manera alivian el dolor humano. Yo como fisioterapeuta que me dedico a esto. Y como también he profundizado en los conocimientos de psicología y parapsicología. No hay un tratado de psicohigiene.
traemos estas palabras, estos pensamientos que podemos oír, pero la evidencia personal, la experiencia que uno le ha dado, le ha permitido a través del tiempo, es quien impulsa que uno le pueda decir lo que hoy estamos pensando. Dentro de nosotros tenemos todo el material para superar cualquier dificultad, para superar cualquier enfermedad. Pero hay dificultades de cualquier otro nivel también, además de lo físico, a nivel espiritual, psíquico. Tenemos todos los elementos, porque el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. La trascendencia es esa, la semejanza con Dios es esa. Por eso podemos vencer toda clase de dificultades, de problemas, de impedimentos. Dios trasciende la materia, no es físico. El relojero puede crear un reloj fantástico, nuevo, pero no trasciende, porque no se transforma el reloj. Dios ha creado el cielo, la tierra, el universo, toda la creación que no conocemos también. Él no se queda en la materia creada, Él trasciende todo eso, está más allá de todo esto. Entonces, cuando hablamos de psicohigiene, tenemos que darnos cuenta que depende de nosotros la buena o mala suerte, entre comillas. No existe ni la buena ni la mala. Existe nuestra voluntad, que es la que va a permitir que haya lo bueno y lo malo. La confianza en nosotros mismos, la confianza en los demás, la confianza en algo, en objetivos elevados. Eso hará nuestra buena o mala suerte. Cada uno es su arquitecto de su destino o de su porvenir. Aquí no hay dudas. No tenemos por qué titubear. Y debido a este mundo en que las presiones son el protagonista número uno, nos hemos vuelto todos, o la mayoría lo menos, negativos. Nos hemos vuelto hasta muchas veces agresivos. Cuando hay alguna persona que no sabe lo que le pasa y se siente agresivo, no se ha dado cuenta que quizás es muy sensible y prestésico, ha captado una información negativa, ha captado hasta por vía inconsciente esa información, y eso está haciendo un desgaste en su propia persona, en toda su persona, no solo física, psíquicamente y espiritual. Pero si esta persona se da confianza, si cree en su interioridad, si cree en sí misma, inmediatamente puede poner un equilibrio total a esa hiperestesia negativa y puede confiadamente caminar, transitar por la vida en la seguridad de que los medios, los temores van a desaparecer totalmente. Aquí nos podemos sentir seguros. Se le va a dar normas de psicohigiene y saldrán airosos de estos miedos, de estos temores, que fueron totalmente eliminados. No hay que olvidarse de que el miedo para los adultos es un infantilismo. El niño tiene toda la razón del mundo de tener miedo, porque todavía no tiene ese modelo en donde apoyarse. El único modelo es la madre mientras es niño, y para él la madre es todo, y por eso tiene que apoyarse, aferrarse, meterse en la madre. Y cuando tenemos miedo volvemos a la infancia, hacemos una regresión fetal. Somos unos niños auténticos, mientras cuando tenemos una elevación para ser adultos, hasta en campos que ni siquiera hemos estudiado. Cuando Mozart tocaba un concierto, cuando él se sentía un artista como artista de los artistas, es porque a pesar de sus 4 años de niñez, la música ya era, en la música era un adulto, y esa es la voz de su subconsciente. Afloraba a pesar de su niñez. La trascendencia no tiene ni edad ni sexo. Capta todo, lo registra todo, lo valora todo. Y lamentablemente también lo aflora todo. Por eso él ya tenía su personalidad a pesar de esa corta edad. Decimos que el mal de ojo existe, es cierto. ¿Y por qué
aparece por la credularidad, por la creencia que formamos. La madre desarrolla esa idea cuando le están mirando qué le pueden hacer, y cuando va a ver a doña María piensa que le van a sacar eso que tiene. Nosotros no tenemos poderes, tenemos facultades, unos la desarrollan, unos la manifiestan y otros no. Pero si unos tuvieran poderes y otros no, qué injusticia más grande. Todos a semejanza de Dios, todos todos somos iguales y todos tenemos las mismas facultades. Lo que hay que saberla desarrollar. Cuando nosotros podemos desarrollar esas facultades, nos damos cuenta que a cada uno de nosotros le ha dado en la medida de lo que es todo lo que necesita para su superación. Con la psicohigiene no desaparecen los obstáculos, pero sí se los remueve de una manera distinta de la que antes por hiperestesia se le asumía y se le hacía propio. No desaparecen las dificultades. Para que desaparezcan las dificultades tendríamos que ser hombres perfectos y no lo somos, aunque somos perfectibles, pero no somos perfectos. Entonces siempre habrá lo negativo y lo positivo. Y mi lema es ese: a todo positivismo le corresponde un negativismo. Una persona inteligente hay que saber hallar a todo negativismo un positivismo. De acuerdo a nuestra capacidad vamos a descubrirlo, vamos a encontrarlo. ¿Cuántas mujeres, y hablo por su sensibilidad, de las que consultan, cuántas estando en su casa, trabajando todo el día, que muy pocos maridos, me incluyo yo también, muy pocas veces comprenden el trabajo de esas pobres mujeres que están fregando, cocinando, atendiendo a los chicos, en el trajín de la casa, haciendo kilómetros. No son los kilómetros de una faena, sino también la preocupación psíquica. Cuando se está psíquicamente preocupado, el caminar al aire libre en el campo donde hay elementos objetivos de la naturaleza, el cielo, las flores, todo lo que ustedes quieran, con la sonrisa en los labios, eso fortalece. Sí, muchas veces se tiene una cruz pesada y cuando se es acompañado de una soledad. Cuando vuelven los maridos a su casa, y muchas veces también la contrapartida, cada medalla tiene su reverso. El pobre hombre ha pasado la de Caín porque quiso mandar al diablo de su jefe y no se animó, porque si no pierde el empleo. No fue entendido, no fue comprendido por sus semejantes. Estamos haciendo psicohigiene. Quizá por la calle una miradita también lo perturbó. Y no es para defender al gremio, uno se preocupa, porque hay ciertos elementos por la calle, hay cuadros que es como para ponerle un marco, que llaman la atención, pero la psicohigiene enseña que todo eso hay que tomarlo con buen humor y no con perturbación. Ahí está el equilibrio. ¿Cuántas ocasiones nos sentimos, admiramos, o el hombre que causa su atención por la manera de vestir, de caminar, de mirar? Pero tomemos como son, tomemos con buen humor, tomemos lo bueno, menos mal que hay algo para sonreírnos, no para reírnos, porque es una falta de respeto. No tenemos por qué actuar de esa manera, pero aunque sea sonreírnos, ¿cuántos músculos trabajan? Sobre todo las mujeres, cuando vayan por la calle, que sonrían, no que se rían como lelas, pero que se sonrían. Un hombre que quizás dio un portazo en la casa y está preocupado, su familia, sus hijos están en peligro, porque puede haber una separación, un divorcio. ¿Cuántas veces aparece
cuando han dado un portazo para encontrar un poco de calma, un poco de alegría, y no de la cara triste, de caras aburridas, ni siquiera una sonrisa, solo perturbación. No cuesta nada regalarle un minuto, un segundo de alivio, de respiro, para que vean que muchas veces llegamos a extremos. No porque uno de los dos tiene la culpa, en el matrimonio no hay culpa, no hay coeficiente, hay fracasos o triunfos, es una unidad. La pareja, el matrimonio, es lo que significa dos en uno. Si está fracasando la pareja, siempre los dos tienen que asumir la responsabilidad y no darse culpa mutuamente. Al final llega el momento que si por encima de la discusión, si por encima de la amenaza de la separación o del divorcio, que tendría que ser un poco prohibida, por encima de eso, desde luego hay casos especiales, por encima de esto está el amor, muchas veces a todo negativismo le cabe un positivismo. Nunca se acercarán tanto las partes como cuando han tenido una tormenta en el puerto y estuvieron a punto de naufragar. ¿Cómo se van a abrazar en ese momento? ¿Cómo se van a tildar de tontos, de estúpidos que estaban cometiendo un error? Se van a dar cuenta que el amor vale mucho más que todo eso, que las rencillas, la falta de comprensión, las diferencias que aparecen, las diferencias de caracteres, todo eso son valores mínimos comparados con el amor auténtico, con el amor superior. Y nunca más se va a hablar de separación porque el amor fue tan grande, tan auténtico, que es como una soldadura. Cuando un aro lo sueldo en un lado se romperá en otro, pero no la soldadura, pero tuvo que pasar por el fuego. Si ustedes miran esas bombitas eléctricas de Edison, de Thomas Edison, ustedes recuerdan el que fabricó, el famoso Thomas Edison. ¿Qué pensó? Pensó que es un cortocircuito, es causa de desgracia, a veces puede producir un incendio, puede electrocutar a una persona, puede morir. ¿Por qué? Porque la combustión se hace a través del oxígeno, pero si yo puedo encontrar la manera de que el polo positivo y el polo negativo unidos, formando ese cortocircuito, lo puedo aislar de la combustión del oxígeno, la combustión del oxígeno, voy a tener luz, la combustión del oxígeno. Esos cortocircuitos matrimoniales muchas veces, si el amor es auténtico, se transformará no en incendio, no en peligro de electrocutarse los dos, sino se transformará en una luz más profunda de su propio amor. La naturaleza siempre nos da consejos, siempre nos da una información positiva, siempre nos da grandes ejemplos. Yo digo así, lo siento, porque lo auténtico es lo que impacta. Cuando una persona quiere demostrar más de lo que es, está largando un cheque sin fondo, porque en cuanto empezamos a escarbar un poco, encontramos que lamentablemente es un estafador de lo que está ofreciendo. Nos encontramos que es un excelente estafador, pero si es auténtico, así como es con sus méritos y sus defectos,
expresa un escritor alemán. Nos describe en pocas líneas la situación actual dentro de la información humana. Dice así este autor: vivimos en una época donde los medios de comunicación social proliferan de una manera especial, subrayamos el adjetivo, subrayamos la radio, la televisión, la prensa y los satélites nos ponen en redacción óptica y acústica con cualquier parte del mundo. El que sabe un poco de física sabe que cuando suenan esas campanas de la radio de BBC, la escuchamos más rápidamente nosotros a 15.000 kilómetros de distancia que los mismos londinenses. ¿Por qué? Porque la luz tiene una velocidad de 350.000 kilómetros por segundo y el sonido 320. Así que antes de que llegue a los oídos de los londinenses, ya nosotros por la radio hemos escuchado en el mismo momento. Hacemos esta aclaración para comprender cómo cualquier acontecimiento negativo o positivo en el mismo instante que pasa, ya todo el mundo se lo percata, se lo percibe. Por eso dice bien el autor, nos pone en relación óptica y acústica, todos somos protagonistas del evento. Y todo en un tiempo récord, casi podemos decir, de una simultaneidad entre el suceso y la participación del mismo. Yo cuando alguna vez me consulta una persona, me encuentro con casos vivenciales en donde por una información incorrecta, por una deformación, la persona ha caído en un estado de auténtica enfermedad, porque siendo persona hiperestésica, capta en profundidad lo negativo en lugar de lo positivo. Lo negativo le llega más hondamente que cualquier otra cosa positiva. La hiperestesia es una cualidad del ser humano y en los animales la podemos controlar de una manera magnífica, pero siempre y cuando la podamos usar y hasta aumentar en sentido únicamente positivo, porque de otra manera no llegaríamos a la información. La información negativa es de una profundidad que nos vamos a informar por falta de equilibrio. Por eso fíjense en ustedes, todos los días tenemos la radio, prendemos la televisión varias horas en el día, y cuando sucede noticias sensacionalistas, ¿cuántos tragos, catástrofes, crímenes, sexo, violencia, droga llega a nuestros oídos? Según nuestro equilibrio orgánico, físico, psíquico y espiritual, hará estragos o hará una especie de entrenamiento para que el hombre guarde su propio equilibrio. Y ahí nos damos cuenta que la información de los medios de comunicación social hoy son más negativos que positivos. Los crímenes, la violencia, el sexo, a grandes titulares en la prensa, se remarcan con detalle y están intoxicándonos, a nosotros los adultos y también los niños, porque morbosos son con la infidelidad, con las traiciones, a tal punto que hasta los chicos pueden envenenarse a través de la lectura de esos diarios o la radio televisión, que nunca, muchas veces, hay un control de parte de los mayores hacia los niños para que no miren ni oigan. ¿Cuántas veces buscamos en la radio, la prensa, la televisión una noticia positiva que ensalce a la humanidad, que nos dé un respiro mientras estamos atareados con las cosas de la casa, mientras estamos angustiados con los problemas diarios? Es muy difícil encontrar verdaderamente
es una cosa casi imposible de recibir a diario una noticia positiva. Pocos son los que se encargan de esto. Por eso el autor lo dice, que todo lo poseemos en el interior. Cruzamos el espacio como aparatos supersónicos y exploramos con un cohete el universo. El desarrollo tecnológico avanza sin que se puedan prevenirse sus límites. Vivimos en un mundo en que la política no es más que uno de sus aspectos. El individuo se encuentra en un mundo de esta clase bajo una constante presión a la que se puede resistir únicamente si se esfuerza por hacerse un mundo, su mundo interior, como contrapeso de esas dimensiones exteriores, para poder vivir como individuo total de valores que trascienda y que se oponga a lo negativo. El hombre ha sido dotado de una trascendencia del Creador y del cosmos. Frente a esta realidad irrefutable, asistimos al triste espectáculo que en la propia religión, en las artes y en todo el quehacer humano, hasta en la propia ciencia, es más fácil encontrar una vocación de conveniencia y no un llamado de trascendencia estructurado en valores espirituales. Lamentablemente sucede así, y usted estará conmigo en esto que le digo. Conclusión lógica: no es, mis amigos, hoy una crisis humana de economía, no es una crisis humana científica, no es una crisis humana psíquica, es una crisis humana espiritual de toda la humanidad. Ustedes analicen, reflexionen conmigo y no sé si coinciden o no, pero si entramos a estudiar, a profundizar, hablando de la propia ciencia, nos encontramos con la sorpresa que muchos investigadores han perdido la comprensión de los verdaderos valores, porque su ciencia se concibe como una disciplina al margen de cualquier valor espiritual. Por eso tenemos que insistir y meditar acerca de estos términos, y nos hará reflexionar, y vamos a buscar y nos daremos cuenta que estamos acusando esta deficiencia que día a día se está agudizando, que se está haciendo ya crónico en los pueblos, en esta decadencia, en pronunciado descenso que estamos cayendo. Estamos perdiendo los valores espirituales. Nosotros podemos hacer alusión a cualquier otra ciencia, pero tenemos que encontrar en lo social que el ser humano está decayendo en sus quilates, en su riqueza, en su fortuna que posee en nuestro interior. No queremos vernos, no queremos analizarnos. Ese milagro portentoso de la creación que somos nosotros se está manifestando la naturaleza. Nosotros no podemos hacernos a gusto nuestro, no podemos hacer los ojos, la cara, las orejas como quieren los padres, sino que nacen como la naturaleza lo ha creado, lo ha formado, con la participación de ambos seres, desde luego, pero ha sido producto del hombre y la mujer, pero confeccionado por la naturaleza que lo ha llevado a cabo. Nosotros somos los medios por los cuales se ejecuta. El hombre es una totalidad.
La multiplicidad es la unidad. El hombre tiene una vocación de elevación y sin embargo la ignora. Surge entonces la parapsicología y nos da la alerta con su fenomenología paranormal. Como dice el crítico de la parapsicología, el famoso francés Robert Amadou, para ser parapsicólogo hay que tener en cuenta el fenómeno, la esencia del mismo con respecto al hombre. Y que ve lo mismo. Dice que la finalidad de la parapsicología no es solamente lo misterioso, lo mágico y lo divino y lo diabólico de los fenómenos. Es también el conocimiento mayor y más profundo del hombre total. Nuestra inconsciencia es un ilustre desconocido. Por eso el hombre también es un ilustre desconocido, como decía el premio Nobel de 1912, Alexis Carrère. El doctor Alexis Carrère el hombre es el ilustre desconocido. Y ahora cambiamos el ángulo del enfoque y por unos minutos nos vamos a ocupar de la higiene mental, de la psicohigiene. Los aparatos modernos de el último grito de la moda, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, todos esos hospitales sanatorios están equipados de lo mejor que hay en la técnica de aparatos. Y esos aparatos, en lugar de darle al hombre un coraje, una esperanza, le dan un susto bárbaro. El pobre enfermo está arrinconado allí en una piecita. Es un ser humano y sin embargo los protagonistas serán los famosos aparatos. Y entran médicos y nerds, todos vestidos de blanco, es un desfile. A la derecha, a la izquierda, van y vienen, todo un movimiento, y él sigue arrinconado allí, nadie lo mira. Todo el mundo está atento a las ondas, todo el mundo está atento si el monitor, lo que luego vendrá a ser un reflejo de este ser humano, porque empezarán a ponerle los aparatos arriba de su cuerpo para que tengan relación con el monitor. Y todos están alrededor curiosos. ¡Qué maravilla! ¡Cómo ha adelantado la humanidad! Y este pobre está allí, pendiente de lo que hagan. Pero no le dan una palabra de consuelo. Y así como han entrado, lamentablemente él está esperando un consejo, un estímulo, una palmadita en el hombro del médico. Y así como han entrado con los aparatos una vez terminada la función, se retiran con todos ellos y la corte de los nerds, los médicos, los practicantes, y el pobre enfermo sigue con los ojos abiertos. ¿Qué ha pasado acá? Y todavía con la angustia de si ha habido tanta teatralidad, tanto espectáculo, ¿qué tendré yo? ¿Qué me pasará? ¿Qué estará pasando dentro de mi cuerpo? Y muchas veces el curandero le dice: mi amigo, tranquilícese, yo sé lo que le pasa a usted. No estoy de acuerdo con el curanderismo. Estoy de acuerdo con aquellos hombres que no importa de qué manera alivian el dolor humano. Yo como fisioterapeuta que me dedico a esto. Y como también he profundizado en los conocimientos de psicología y parapsicología. No hay un tratado de psicohigiene. Traemos estas palabras, estos pensamientos que podemos oír, pero la evidencia personal, la experiencia que uno le ha dado, le ha permitido a través del tiempo, es quien impulsa que uno le pueda decir lo que hoy estamos pensando. Dentro de nosotros tenemos todo el material para superar cualquier dificultad, para superar cualquier enfermedad.
Pero hay dificultades de cualquier otro nivel también, además de lo físico, a nivel espiritual, psíquico. Tenemos todos los elementos, porque el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros. La trascendencia es esa, la semejanza con Dios es esa. Por eso podemos vencer toda clase de dificultades, de problemas, de impedimentos. Dios trasciende la materia, no es físico. El relojero puede crear un reloj fantástico, nuevo, pero no trasciende, porque no se transforma el reloj. Dios ha creado el cielo, la tierra, el universo, toda la creación que no conocemos también. Él no se queda en la materia creada, Él trasciende todo eso, está más allá de todo esto. Entonces, cuando hablamos de psicohigiene, tenemos que darnos cuenta que depende de nosotros la buena o mala suerte, entre comillas. No existe ni la buena ni la mala. Existe nuestra voluntad, que es la que va a permitir que haya lo bueno y lo malo. La confianza en nosotros mismos, la confianza en los demás, la confianza en algo, en objetivos elevados. Eso hará nuestra buena o mala suerte. Cada uno es su arquitecto de su destino o de su porvenir. Aquí no hay dudas. No tenemos por qué titubear. Y debido a este mundo en que las presiones son el protagonista número uno, nos hemos vuelto todos, o la mayoría, lo menos, negativos. Nos hemos vuelto hasta muchas veces agresivos. Cuando hay alguna persona que no sabe lo que le pasa y se siente agresivo, no se ha dado cuenta que quizás es muy sensible y prestésico, ha captado una información negativa, ha captado hasta por vía inconsciente esa información. Y eso está haciendo un desgaste en su propia persona, en toda su persona, no solo física, psíquicamente y espiritual. Pero si esta persona se da confianza, si cree en su interioridad, si cree en sí misma, inmediatamente puede poner un equilibrio total a esa hiperestesia negativa y puede confiadamente caminar, transitar por la vida en la seguridad de que los medios, los temores van a desaparecer totalmente. Aquí nos podemos sentir seguros. Se le va a dar normas de psicohigiene y saldrán airosos de estos miedos, de estos temores, que fueron totalmente eliminados. No hay que olvidarse de que el miedo para los adultos es un infantilismo. El niño tiene toda la razón del mundo de tener miedo, porque todavía no tiene ese modelo en donde apoyarse. El único modelo es la madre mientras es niño, y para él la madre es todo, y por eso tiene que apoyarse, aferrarse, meterse en la madre. Y cuando tenemos miedo volvemos a la infancia, hacemos una regresión fetal. Somos unos niños auténticos, mientras cuando tenemos una elevación para ser adultos, hasta en campos que ni siquiera hemos estudiado. Cuando Mozart tocaba un concierto, cuando él se sentía un artista como artista de los artistas, es porque a pesar de sus 4 años de niñez, la música en la música era un adulto, y esa es la voz de su subconsciente. Afloraba a pesar de su niñez. La trascendencia no tiene ni edad ni sexo. Capta todo, lo registra todo, lo valora todo. Y lamentablemente también lo aflora todo. Por eso él ya tenía su personalidad a pesar de esa corta edad. Decimos que el mal de ojo existe, es cierto. ¿Y por qué aparece? Por la credularidad, por la creencia que formamos. La madre desarrolla esa idea. Cuando le están mirando qué le pueden hacer, y cuando va a ver a doña María, piensa que le van a sacar eso que tiene. Nosotros no tenemos poderes, tenemos facultades, unos la desarrollan, unos la manifiestan y otros no.
Pero si unos tuvieran poderes y otros no, qué injusticia más grande. Todos a semejanza de Dios, todos todos somos iguales y todos tenemos las mismas facultades. Lo que hay que saberlas desarrollar. Cuando nosotros podemos desarrollar esas facultades, nos damos cuenta que a cada uno de nosotros le ha dado en la medida de lo que es todo lo que necesita para su superación. Con la psicohigiene no desaparecen los obstáculos, pero sí se los remueve de una manera distinta de la que antes por hiperestesia se le asumía y se le hacía propio. No desaparecen las dificultades. Para que desaparezcan las dificultades tendríamos que ser hombres perfectos y no lo somos, aunque somos perfectibles, pero no somos perfectos. Entonces siempre habrá lo negativo y lo positivo. Y mi lema es ese: a todo positivismo le corresponde un negativismo. Una persona inteligente hay que saber hallar a todo negativismo un positivismo. De acuerdo a nuestra capacidad vamos a descubrirlo, vamos a encontrarlo. ¿Cuántas mujeres, y hablo por su sensibilidad, de las que consultan, cuántas estando en su casa, trabajando todo el día, que muy pocos maridos, me incluyo yo también, muy pocas veces comprenden el trabajo de esas pobres mujeres que están fregando, cocinando, atendiendo a los chicos en el trajín de la casa, haciendo kilómetros. No son los kilómetros de una faena, sino también la preocupación psíquica. Cuando se está psíquicamente preocupado, el caminar al aire libre en el campo donde hay elementos objetivos de la naturaleza, el cielo, las flores, todo lo que ustedes quieran, con la sonrisa en los labios, eso fortalece. Sí, muchas veces se tiene una cruz pesada y cuando se es acompañado de una soledad. Cuando vuelven los maridos a su casa. Y muchas veces también la contrapartida, cada medalla tiene su reverso. El pobre hombre ha pasado la de Caín porque quiso mandar al diablo de su jefe y no se animó, porque si no pierde el empleo. No fue entendido, no fue comprendido por sus semejantes. Estamos teniendo psicohigiene. Quizá por la calle una miradita también lo perturbó. Y no es para defender al gremio, uno se preocupa porque hay ciertos elementos por la calle, hay cuadros que es como para ponerle un marco, que llaman la atención, pero la psicohigiene enseña que todo eso hay que tomarlo con buen humor y no con perturbación. Ahí está el equilibrio. ¿Cuántas ocasiones nos admiramos, o el hombre que causa su atención por la manera de vestir, de caminar, de mirar? Pero tomemos como son, tomemos con buen humor, tomemos lo bueno. Menos mal que hay algo para sonreírnos, no para reírnos, porque es una falta de respeto. No tenemos por qué actuar de esa manera, pero aunque sea sonreírnos, ¿cuántos músculos trabajan? Sobre todo las mujeres, cuando vayan por la calle, que sonrían, no que se rían como lelas, pero que se sonrían. Un hombre que quizás dio un portazo en la casa y está preocupado, su familia, sus hijos están en peligro, porque puede haber una separación, un divorcio, ¿cuántas veces aparece? Y cuando han dado un portazo para encontrar un poco de calma, un poco de alegría, y no de la cara triste, de caras aburridas, ni siquiera una sonrisa, solo perturbación. No cuesta nada regalarle un minuto, un segundo de alivio, de respiro, para que vean que muchas veces llegamos a extremos
No porque uno de los dos tiene la culpa. En el matrimonio no hay culpa, no hay coeficiente, hay fracasos o triunfos, es una unidad. La pareja, el matrimonio, es lo que significa dos en uno. Si está fracasando la pareja, siempre los dos tienen que asumir la responsabilidad y no darse culpas mutuamente. Al final llega el momento que si por encima de la discusión, si por encima de la amenaza de la separación o del divorcio, que tendría que ser un poco prohibida, por encima de eso, desde luego hay casos especiales, por encima de esto está el amor, muchas veces a todo negativismo le cabe un positivismo. Nunca se acercarán tanto las partes como cuando han tenido una tormenta en el puerto y estuvieron a punto de naufragar. ¿Cómo se van a abrazar en ese momento? ¿Cómo se van a tildar de tontos, de estúpidos que estaban cometiendo un error? Se van a dar cuenta que el amor vale mucho más que todo eso, que las rencillas, la falta de comprensión, las diferencias que aparecen, las diferencias de caracteres, todo eso son valores mínimos comparados con el amor auténtico, con el amor superior. Y nunca más se va a hablar de separación porque el amor fue tan grande, tan auténtico, que es como una soldadura. Cuando un aro lo sueldo en un lado se romperá en otro, pero no la soldadura, pero tuvo que pasar por el fuego. Si ustedes miran esas bombitas eléctricas de Edison, de Thomas Edison, ustedes recuerdan el que fabricó el famoso Thomas Edison. ¿Qué pensó? Pensó que es un cortocircuito, es causa de desgracia, a veces puede producir un incendio, puede electrocutar a una persona, puede morir. ¿Por qué? Porque la combustión se hace a través del oxígeno, pero si yo puedo encontrar la manera de que el polo positivo y el polo negativo unidos, formando ese cortocircuito, lo puedo aislar de la convulsión del oxígeno, de la combustión del oxígeno, voy a tener luz, la combustión del oxígeno. Esos cortocircuitos matrimoniales muchas veces, si el amor es auténtico, se transformará no en incendio, no en peligro de electrocutarse los dos, sino se transformará en una luz más profunda de su propio amor. La naturaleza siempre nos da consejos, siempre nos da una información positiva, siempre nos da grandes ejemplos. Digo así, lo siento, porque lo auténtico es lo que impacta. Cuando una persona quiere demostrar más de lo que es, está largando un cheque sin fondo, porque en cuanto empezamos a escarbar un poco, encontramos que lamentablemente es un estafador de lo que está ofreciendo. Nos encontramos que es un excelente estafador, pero si es auténtico, así como es con sus méritos y sus defectos, con sus faltas y con sus virtudes, lo que ustedes quieren, de positivo, se presenta tal cual es, viene siempre, va a ser admirada, porque la autenticidad impacta más que cualquier defecto físico, impacta más que cualquier digresión, que cualquier impureza en su lenguaje. La autenticidad es la virtud preeminente del hombre, fiel, auténtico. Y por eso quiero decirles para terminar, seamos positivos. A todo negativismo le corresponde un positivismo. Cuando yo llego tarde a mi casa, mi señora, que es muy sensible, se preocupaba y a veces hasta se podía nerviosa y sentirse mal. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un pacto.
Cuando llegue la hora, tú mantenete tranquila, porque siempre hay un motivo, porque tantas veces que tú pensaste algo negativo, el 40% en la tabla científica de las cosas que uno piensa nunca se han realizado. El 30% son cosas que se dan, pero muy de tanto en tanto. El 22% hay causas que habría que estudiarlas. Y solo el 8% en lo científico, sumando todo, sobre 100 es un 8% lo que puede ser algo que verdaderamente el inconsciente, algo negativo está pasando. Cuando yo llegue tarde, tú pensás primero 10 cosas positivas, porque mientras que tú piensas en 10 cosas positivas, la cosa negativa ya ha llegado como reguero de pólvora. Entonces primero piensan que yo me encontré con un amigo, piensa que yo me encontré, por ejemplo, con un caso más difícil.